En Radio Sefarad, la entrevista. Desde la literatura, desde la poesía, desde la investigación histórica, desde el relato de tradiciones. Hablar de judaísmo en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, es hablar de un tema que importa tanto a judíos como a españoles. A partir de ahora queremos también ser generadores de cultura. La revista Raíces, que durante muchos años ha sido de los pocos y raros soportes del conocimiento de Sefarad en España, no podría haber visto la luz sin el tesón, la pasión y el gran conocimiento que su editor Horacio Coan demuestra número tras número, temporada tras temporada. Hoy está con nosotros en Radio Sefarad. El subtítulo de la revista es Revista Judía de Cultura y no Revista de Cultura Judía. ¿Cómo se explica esto? Esto nos lo han preguntado muchas veces. Sorprende que lo formulemos de esta forma, pero tiene su explicación. Durante mucho tiempo nos resistimos a publicar un medio de prensa, una revista en este caso, dedicado a la cultura judía. La propia definición de cultura judía es una definición difícil, absolutamente polisémica y que permite todo tipo de interpretaciones. ¿Qué es cultura judía exactamente? ¿Cuáles son sus áreas? ¿Cuáles son sus campos? En este caso en concreto, preferimos hacer una revista de cultura dedicada a la cultura universal desde una mirada judía, desde una publicación judía, mirar el mundo de la cultura. En todos sus aspectos, las artes, las letras, la historia, la lingüística, que es lo que estamos haciendo. No circunscriptos a la producción de aquello que pueda ser considerado culturalmente judío, que yo todavía no sé exactamente qué significaría esto, sino todo lo que es producción cultural de interés desde nuestra condición de judíos. La revista Raíces mantiene un equilibrio entre lo que podría ser una revista de investigación, una revista científica. No es una revista académica, pero tampoco es una revista que podríamos llamar de divulgación. ¿A quién está dirigida la revista Raíces? Sí, este difícil equilibrio es una búsqueda en la que estamos trabajando permanentemente. No queremos una revista académica, pero sin embargo sí queremos una revista rigurosa, una revista seria, una revista donde los temas sean tratados con responsabilidad y al mejor nivel posible, sin cerrar el campo de nuestros lectores. Pensemos que nuestros lectores en un enorme porcentaje, prácticamente más del 90%, no son judíos. Son españoles o son centros de estudio e investigación europeos o norteamericanos, interesados por las manifestaciones de la cultura judía en España o las manifestaciones de la cultura española que tienen vinculación con el mundo judío. No nos olvidemos de que hablar de judaísmo en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, es hablar de un tema que importa tanto a judíos como a españoles. En ese sentido, esta revista tiene raíces en el propio país en el que se edita, correcto, ¿no? Correcto. El nombre de la revista Raíces no alude exclusivamente, digamos al menos, a las raíces judías. Está haciendo referencia a las raíces hispánicas también, por supuesto. Entre los colaboradores de Raíces hay un amplio abanico de personas. ¿Quiénes son los colaboradores de Raíces? Pues en una primera etapa, cuando todavía no se nos conocía bien, y digo una primera larga etapa, no nos olvidemos que la revista ya ha cumplido 18 años de historia ininterrumpida. En una primera etapa decía, pues fundamentalmente se trataba de catedráticos, investigadores del tema judío, y parecía que aquellos artículos especialmente atractivos que no podían ser publicados en los papeles
académicos o en actas de congresos y demás, eran buenos para raíces. Luego, con el tiempo, pues empezaron a escribir especialmente y empezaron a surgir una serie de autores españoles, en su absoluta mayoría, que se han acercado al mundo judío y a las manifestaciones culturales del judaísmo, y lo han hecho desde la literatura, desde la poesía, desde la investigación histórica, desde el relato de tradiciones, desde las curiosidades lingüísticas del refranero español, por ejemplo, manifestaciones del teatro español del siglo XVI y XVII, o inclusive aquellas manifestaciones de judaísmo contemporáneo, que son las que fundamentalmente más nos preocupan, ¿no? No deja de ser significativo que esta revista se publique en España. ¿Se puede hablar de un resurgir de la cultura judía, o por lo menos tal como tú definiste la aproximación judía a la cultura en España? Sí, yo creo que se puede hablar de eso. Es un fenómeno curioso que tiene menos de 20 años en España. Yo recuerdo cuando a principios de los 80 empezó la prensa a hacerse eco de los primeros intentos de relaciones diplomáticas, por ejemplo, entre Israel y España, que hubo como un despertar de interés por los temas sefardíes, y que probablemente la última vez que se habló de esto fue allí en los tiempos de Pulido, a comienzos del siglo pasado, en los años 30 del siglo pasado. Prácticamente pasaron 50 años y bueno, pues se acercó una fecha, recuerdo, muy significativa, los 850 años de la muerte de Maimónides, o del nacimiento de Maimónides. En este momento no recuerdo qué evento, qué acontecimiento en especial apareció. Ya existía, por supuesto, por ejemplo, el Museo Sefardí de Toledo en la Sinagoga del Tránsito, y se estaba hablando de rehabilitar la Sinagoga de Córdoba, pero había muy poco más. Lo que pasa es que hay una vieja tradición en España de los temas hebraicos y judaicos. No nos olvidemos que en los años 80 ya había 5 centros importantes de estudio de tema judío. Teníamos los departamentos de hebreo de las universidades, en Barcelona, Salamanca, Granada, no sé si me estoy olvidando de algún otro. Estaban los estudios sefardíes en el CSIC, sí, que editan una revista el Instituto Arias Montano, que edita una excelente revista académica que se llama Sefarad, justamente. ¿El Centro Judeocristiano? El Centro de Estudios Judeocristianos, que tiene muchos años de historia, pero luego pues se abrió un departamento de hebreo en la Universidad de Girona. Comenzaron a habilitarse otros centros de estudio. En el Departamento de Filología y de Literatura del CSIC se ampliaron los estudios a los temas hebraicos y judaicos. Y un poco de lo bíblico, de los estudios de filología bíblica trilingüe, que era lo clásico y lo tradicional en España, pues se pasaron a los estudios de hebreo, se pasaron a los estudios judaicos, que es una cosa distinta de los estudios vinculados a lo hebraico específicamente. Puesto que desde los tiempos de Américo Castro pues se sabe la importancia que tuvo la cultura judía en la historia de España. Esto pues como decía, hacia los años 80 tuvo como un estallido importante. La prensa empezó a hacerse eco un día sí y otro también de este tipo de cosas, y así fue como en el año 83, un poco nosotros como reflejo de esta realidad y respondiendo a una especie de demanda social, digamos así, real, pues en el 83 largamos el número 0 de Raíces, que lo patrocinó curiosamente, así como a Radio Sefarad, la Federación de Comunidades Israelitas de España. Y en el año 86 ya
editamos el número 1 como editorial independiente. Desde entonces hasta hoy no hemos parado de publicar 4 números por año, salvo algunos números especiales dobles que hemos hecho, pero muy pocos. Y Raíces también responde a esta demanda, a este interés sobre la cultura judía a través de su página web. ¿Qué contenidos tenéis en la página, además de los artículos de la revista impresa? Pues básicamente, digamos, hay un área que se superpone a la de la revista. Con una revista trimestral no puedes dar cuenta de todo lo que pasa mes a mes en España, no puedes mantener una agenda de actividades de cultura. Cuando lo cuentas ya es muy viejo, o muchas veces con la anticipación que necesitas para publicarlo no tienes la información necesaria. De modo tal que la página web vino a llenar el hueco de la actualidad, de la vigencia, de lo vigente, que no podíamos cubrir con la revista. Podemos mes a mes dar una agenda importante de todas las manifestaciones de cultura que tienen interés judío en España y en el mundo hispanoamericano, porque esto es una ampliación que hemos hecho importante. Para esto la página web ha sido fundamental. Luego podemos recuperar en una sección que llamamos Mundo del Libro, o el Mundo del Libro, podemos recuperar toda la enorme riqueza bibliográfica española que si lo hiciéramos en la revista, pues sería una especie de guía bibliográfica aburridísima para todo el mundo. Por el volumen de ediciones. Por el volumen, porque parte de este fenómeno de la presencia judía en España es la tremenda vida bibliográfica de los judíos en España. Tenemos contabilizados, decenas y decenas, en algún caso hasta un centenar de títulos de interés judío por año. Ha habido algún año que hemos contabilizado 400 títulos de interés judío en un solo año. Esto yo creo que habla bastante gráficamente de cuál es esta vigencia, ¿no? Que siempre decimos la vigencia de los judíos en España, pues se manifiesta allí, además en el teatro y además en el cine y además en la música, en las artes plásticas, etcétera, ¿no? Y Raíces va a contribuir también con un proyecto editorial, ¿no? Ese es uno de los proyectos de futuro de Raíces. Sí, esto yo creo que es lo que nos tiene más ilusionados en este momento, y es que hasta ahora éramos un reflejo, éramos unos contadores de la cultura que hacían otros. A partir de ahora queremos también ser generadores de cultura. Queremos poner en marcha una serie de cursos que probablemente después del verano serán una realidad, y un proyecto editorial orientado a recuperar literatura judía clásica, especialmente importante, en este caso concretamente libros que han aparecido en el canon de las 100 mejores obras de la literatura judía, y darlos a conocer al público español porque nunca han sido publicados en España. Y por supuesto creemos que no solo son importantes para la historia de la literatura judía, sino son importantes en el campo de la literatura universal. ¿Con qué vais a empezar? Vamos a empezar con Los gauchos judíos de Gerchunov, que es un gran clásico en lengua castellana, uno de los pocos que están en el canon judío. Luego La vida a plazos de don Jacobo Lerner, de un autor judío peruano, Isaac Goldenberg, y continuamos con una larga lista que desde ya anticipo se van a vender solo por suscripción. Muchas gracias, Horacio Cohen, por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad, y mucho éxito en esta nueva etapa de Raíces. Muchas gracias.